Cordial saludo. Mi nombre es Geraldine Olave Torres, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología. El día de hoy el tema que voy a abarcar es el tema sobre la psicología de los grupos. Iniciaré dando un breve resumen de qué es la psicología de los grupos. La psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social, cuyo principal objetivo de estudio es el grupo. Este es analizado desde la óptica de la influencia que tiene el grupo sobre el comportamiento individual y lo que el individuo a la hora de modular el comportamiento en colectivo. O sea, lo que buscamos que cada individuo se deba comportar teniendo en cuenta el grupo al que pertenece. Así, desde la psicología de los grupos se explora lo que son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración y los tipos de roles y relación que se establecen entre sus elementos con ellos y con otros grupos. Aquí podemos entender que el ser humano no nace solo ni aislado. Vemos que desde el inicio de todo, de la creación del mundo, desde el inicio de nuestras vidas, nos encontramos en un contexto siempre rodeado de grupos, rodeado de personas. Pertenecemos a un núcleo familiar, a una sociedad y a una cultura que va enmarcada en gran medida cómo nos desarrollamos, nuestros valores y nuestra forma de pensar y actuar. Eso ya viene no predelimitado ni prediseñado, no, sino que depende de la sociedad en la que nos vinculemos, en la que nos relacionemos. Así mismo serán las costumbres que tenemos. Así será el comportamiento grupal que yo voy a empezar a tener mediante la transmisión o mediante la observación de las costumbres, de la cultura, de la forma de hablar, de la forma de expresarse y de los comportamientos que yo veo alrededor de mi comunidad. Aquí entendemos que somos seres gregarios que conviven con otros miembros de la misma especie en agrupaciones más o menos extensas. Por ello, que resulta de gran utilidad conocer los mecanismos que operan dentro de los grupos. Dichos estudios sobre los grupos se llevan a cabo por una parte de la psicología social que se llama psicología de los grupos. Como hemos dicho, la psicología de los grupos tiene el objetivo de estudio sobre los grupos, pero inicialmente debemos definir qué es un grupo. Si bien el significado de este término parece ser obvio, lo cierto es que a la hora de definir su objetivo de estudio, los psicólogos de los grupos o grupal han encontrado mucho más compleja la definición de este y poder delimitar entre sí qué es un grupo y qué no es un grupo. De manera general, podemos definir un grupo como un conjunto de individuos independientes que tienen una percepción colectiva y compartida de su unidad y que, siendo conscientes de esta, son capaces de actuar de manera conjunta ante el entorno. Dicha vinculación provoca que haya relaciones e influencias e interdependencias entre sus diversos componentes. Afectan al grupo el comportamiento del individuo y viceversa. El grupo afecta el comportamiento del individuo. Además, la relación existe con el grupo, es lo general que se observa una relación, ya sea positiva o negativa. No necesariamente todos los grupos generan relaciones o generan observaciones positivas para los individuos, también dependiendo del grupo en el que se conforme y con qué finalidad se hace. Bueno, vamos a hablar de los principales autores de la psicología de los grupos. Dentro de ellos encontramos a Kurt Lewin, que es el creador de la teoría de campo. Trataba de dar una explicación sobre los procesos psicosociales que se llevaban a cabo en los grupos. Y el otro importante autor es Jacob Lewin Moreno, quien es el creador del psicodrama. Daba mucha importancia a las necesidades de organizarse en colectivo para dar respuesta a necesidades grupales. El grupo que yo investigué en esta fase de psicología de los grupos fue un grupo de jóvenes que participaban sobre el deporte de la
del baloncesto, se llaman los sandieganos. Era una escuela de formación de jóvenes, adolescentes y niños en el baloncesto. Habían varias categorías, estaban seleccionados dependiendo su edad, su estatura, su conocimiento, su destreza y su habilidad cognitiva. Dentro de esto podemos destacar que existían factores o que siempre existen líderes que deben llevar a su orientación o a su objetivo los grupos. Dentro de los líderes, ¿quiénes eran dentro de cada círculo de la comunidad? Existía una comunidad amplia que eran todas las personas que estaban interesadas en participar y hacer parte de la escuela de formación de baloncesto. Pero ya los que hacían parte como tal de cada uno de los grupos, pues ya se iba poniendo una selección más pequeña en cada grupo, dependiendo la edad, porque no todos pertenecían a la misma categoría. Hay categoría juvenil, adolescentes y infantil y de adultos. Entonces, dependiendo la edad, porque para todo eso hay un reglamento y hay unos parámetros que estipulan a qué tipo de grupo puedes pertenecer. Siempre se encuentra un líder en el grupo, que es el que va a transmitir la información y a orientar al grupo a un bien o a un bienestar común, que era el capitán de cada equipo. También existe otro líder que era el director técnico, que él es el quien los fomenta, los organiza y los lleva a buscar el objetivo que querían, que era participar en torneos y ganar. El director técnico tenía la tarea de desarrollar los procesos cognitivos de cada uno de los individuos, de fortalecer las habilidades y de fomentar el amor por el deporte y especialmente por el baloncesto. Estos fueron los factores que nosotros encontramos. Dentro de estos factores que podemos resaltar de este grupo, inicialmente el liderazgo, que era una de las principales fortalezas del grupo, porque sin liderazgo no hay una buena unión, no hay una buena comunicación y no hay una buena relación entre los integrantes del grupo. Otro efecto que encontramos es pues esos son los roles, la comunicación. Otro efecto positivo que encontramos es la comunicación. La manera en la que se produce la transmisión de diversos estímulos entre los diferentes componentes de un grupo puede explicar fenómenos como la influencia, la satisfacción y el nivel de coherencia interna. Mediante la comunicación se va dirigiendo la visión común respecto al mundo, los objetivos y el papel de cada uno en comunidad. Es por ello que el estudio como nos comunicamos es un factor indispensable para la psicología de los grupos. Uno de los factores más importantes en la psicología de los grupos es la comunicación. Si no hay una buena comunicación, no va a haber un buen grupo. Y esto afecta al individuo, los efectos que el grupo tiene sobre el individuo o que el individuo tiene sobre el grupo. Los efectos que el individuo tiene sobre el grupo pueden ser efectos negativos o positivos. Este tiene un efecto sobre el grupo. No debemos olvidar que el grupo es un colectivo conformado por diferentes sujetos que son susceptibles a modificaciones, de manera que la forma de proceder o pensar de uno de sus miembros puede suponer una alteración de todo el sistema. Ello es visible en el anteciclo de liderazgo, o en aumento o disciplina de una motivación y polarización que puede llevar a producir un individuo de forma directa o indirecta. Para entender y dar por terminado este resumen que podemos resumir. Lo primero, que todos pertenecemos a un grupo desde que nacemos. Lo segundo, que para cada grupo debe existir las personas indicadas o las personas que estén siempre en busca de la misma satisfacción o del mismo bien o de la misma comunión que se busca. Y lo tercero es que para cada grupo debe existir un líder, y lo damos por ejemplo. En nuestras familias existe siempre el líder de nuestra familia, que es el papá o la mamá, a quien nosotros los hijos obedecemos.
Así existe en todas partes. Si usted va a un colegio y es estudiante, su profesor del colegio es el líder o su profesor universitario es el líder. Si usted va a un trabajo y usted es empleado, pues tiene un jefe y el jefe es el líder. Entonces siempre vamos a ser parte de una comunidad y siempre vamos a encontrar personas que van a liderar nuestras actividades y nosotros pertenecemos a esos grupos, pero de pronto llegará un momento donde podamos ser líderes de alguno de nuestros grupos, dependiendo de la capacidad cognitiva, el desarrollo psicosocial, la inteligencia emocional que yo tenga para poder comunicarme con mis integrantes del grupo y poder tener un grupo satisfecho y con un beneficio propio y un beneficio grupal, que eso es lo que inicialmente se busca y se considera en el momento de una investigación de la psicología de los grupos. Agradezco por su tiempo, por su colaboración. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado y que les haya quedado clara la información. Les recuerdo que mi nombre es Geraldino Lave Torres, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Muchas gracias.